Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo 6 del libro 4 de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que el autor denominó De la Dictadura. En este capítulo de su obra, Rousseau reflexionaba sobre una figura que, en su época, era considerada un recurso legítimo y necesario en momentos de crisis: la dictadura. Sin embargo, es crucial señalar que esta dictadura no se parecía en absoluto a la que conocemos en el mundo hoy en día. En el contexto histórico al que hacía referencia Rousseau, especialmente en la antigua Roma, la dictadura era una institución temporal, limitada y orientada exclusivamente a resolver emergencias que ponían en peligro la estabilidad del Estado. Según el filósofo, las leyes, aunque esenciales para garantizar el orden en tiempos normales, eran demasiado rígidas y lentas para afrontar situaciones excepcionales. En momentos de crisis, como una guerra o una conspiración, los procedimientos habituales del gobierno no podían responder con la velocidad requerida. Ante esta realidad, los romanos recurrían a la dictadura como una herramienta extraordinaria. El Senado romano tenía la facultad para designar a un dictador, quien asumía poderes absolutos por un periodo limitado, generalmente 6 meses, con el único objetivo de resolver la emergencia que amenazaba a la República. Para el filósofo, esta concentración temporal del poder permitía tomar decisiones rápidas y efectivas, algo imposible dentro del marco habitual de las instituciones. Es importante destacar en este punto de nuestro podcast que, de acuerdo a lo dicho por el autor, en ese tiempo el dictador no tenía autoridad para cambiar las leyes ni para perpetuarse en el poder. Su mandato estaba estrictamente limitado, tanto en duración como en propósito, y una vez superada la crisis debía renunciar al cargo, devolviendo el poder a las instituciones regulares. Para Rousseau, esta figura representaba un deber hacia el bien común más que un privilegio, y según él era vista como una carga que los dictadores asumían con responsabilidad. Pese a lo anterior, Rousseau advertía que el mal uso de esta figura podía desvirtuar su propósito. En los primeros tiempos de Roma, nos dice, se cometió el error de emplear la dictadura para asuntos menores, como ceremonias religiosas, por ejemplo, lo que redujo su eficacia en momentos realmente críticos. Por otro lado, en los últimos días de la República, los romanos fueron demasiado cautelosos al evitar la dictadura. Según él, incluso cuando era claramente necesaria. El pensador mencionaba como ejemplo la conspiración catilina, donde la falta de un dictador llevó a Cicerón a actuar extralegalmente, generando críticas posteriores que se habrían evitado, según Rousseau, con un dictador legítimo. El autor subraya que la dictadura debía ser estrictamente temporal y limitada. Pasado el momento de necesidad, este poder extraordinario corría el riesgo de convertirse en tiranía o de volverse inútil. Para él, el éxito de la dictadura romana residía precisamente en su carácter excepcional y en su subordinación al interés del bien público. Escuchen ustedes lo que nos dice el filósofo en uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando, abro comillas. La inflexibilidad de las leyes, que les impide someterse a los acontecimientos, puede, en ciertos casos, hacerlas perniciosas y causar la pérdida del Estado en momentos de crisis. El orden y la lentitud de las formas exigen un espacio de tiempo que las circunstancias rechazan a veces. Pueden presentarse 1000 casos que el legislador no ha previsto, siendo por lo mismo previsión muy necesaria reconocer que no puede todo preverse. No debe pretenderse, pues, afirmar las instituciones políticas hasta el punto de perder el poder sus efectos. La misma Esparta dejó en la inacción sus leyes, pero en casos de gravísimo peligro puede permitirse atentar contra el orden público, pues no debe jamás ponérsele trabas al sagrado poder de las leyes, sino cuando así lo exija la salud de la patria. En estos casos raros y manifiestos, se provee a la seguridad pública por un acto particular que entrega el cargo en manos del más digno. Esta comisión puede conferirse de 2 maneras, según la clase de peligro. Si para remediar el mal basta aumentar la actividad del gobierno, se le concentra en 1 o 2 de sus miembros. De esta suerte, no es la autoridad de las leyes la que se altera, sino la forma de la administración. Mas si el peligro es tal que el aparato de las leyes constituye un obstáculo para dominarlo, entonces se nombra un jefe supremo que haga callar las leyes y suspenda temporalmente la autoridad soberana. En caso semejante, la voluntad general no puede ponerse en duda, porque es evidente que la primera intención del pueblo es la de que el Estado no perezca. La suspensión así de la autoridad legislativa no la deroga. El magistrado la hace callar, no puede hacerla hablar, la domina sin representarla. Puede hacerlo todo menos dar leyes. El primer medio se empleaba por el Senado romano cuando encargaba a los cónsules, por medio de una fórmula consagrada para que providenciaran sobre la salvación de la República. El segundo tenía lugar cuando uno de los 2 cónsules nombraba un dictador, uso cuyo ejemplo habían dado a Roma los albanos.
Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, considero necesario recordar a todos los estudiantes que escuchan este podcast que la dictadura a la que hace alusión Rousseau en este capítulo no era comparable con las dictaduras modernas, caracterizadas por la opresión, la acumulación indefinida de poder y la supresión de libertades. La dictadura romana, en cambio, era un recurso de emergencia diseñado para proteger al Estado y garantizar su supervivencia en tiempos de peligro. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el capítulo 6 del libro 4 de la obra El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.